Hola, hola, buen día. A ver si ya entran todos. Buenos días, Inge. Hola. Bueno, a ver, vamos a comenzar como siempre tomando la asistencia. Déjenme ver dónde está la asistencia. Ya, a ver, por favor, atiendan a la lista. Brando Ayllón, Buen día, doctorita, presente. Clever Alomoto, Buen día, Inge, presente. Jonathan Acitimbay, Buenos días, Inge, presente. Byron Bueno, Presente, buenos días. Geomaira Buñay, Buenos días, Inge, presente. Ángel Caiza, Presente, doctorita. Buen día. Stephanie Campoverde, Buenos días, doctorita, presente. Edison Castelo, Jocelyn Castro, Presente, Inge, buenos días. Kiara Castro, Buenos días, doctora, presente. Marcelo Ceballos, Presente, buenos días. María de los Ángeles Chico, Presente, Inge, buenos días. Freddy Cumbal, Presente, Inge, buenos días. Hilary Erazo, Karen Fonseca, Buenos días, Inge, presente. Pamela Guananga, Buenos días, doctora, presente. Luis Guasti, Buenos días, doctora, presente. Natalie Hidalgo, Buenos días, doctorita, presente. Eric Ibarra, Presente, buenos días. Vanessa Jaya, Presente, Inge, buenos días. Rommel Jorge, Buenos días, presente. Alexander Larrea, Lourdes Lema, Buenos días, Inge, presente. Juan Logroño, Buenos días, doctorita, presente. José Lor, Buenos días, Inge, presente. Carlos Maldonado, Buenos días, Inge, presente. Violeta Miranda, Buenos días, Inge, presente. Lourdes Montes de Oca, Buenos días, Inge, presente. Andrés Naula, Presente, Inge, buenos días. Alison Ocaña, Brian Ordóñez, Presente, doctorita, buenos días. Joana Orozco, Presente, doctorita, buenos días. Ana Pavés, Presente, doctorita, buen día. Luis Pillajo, Presente, Inge, buenos días. Yesenia Proaño, Doctorita, buenos días, presente. Dayan Quinjin, Buenos días, Inge, presente. Brian Ramos, Buenos días, Inge, presente. Paola Remache, Buenos días, doctorita, presente. Carlos Rocano, Buenos días, doctora, presente. Esperanza Rodríguez, Buenos días, presente. María Salau, Buenos días, doctorita, presente. Gisela Saldaña, Presente, Inge, buenos días. Víctor Sánchez, Presente, doctorita, buenos días. Estefanía Sánchez, Presente, doctora. Andy Sandoval, Presente, doctorita, buenos días. Diego Santander, Buenos días, doctora, presente. Daniela Sevilla, Jacqueline Sañay, Buenos días, doctorita, presente. Brian Solís, Buenos días, doctorita, presente.
Ya, no sé qué pasó, se salió del sistema. Creo que no me estaban oyendo. Lo último creo que no se lo escuchó. Ahorita Yo pensé sí. que se me fue a mí el internet. Ay. A ver, sí, espérense un ratito. Ay, esto de la asistencia ya se colgó. Ya se colgó lo de la asistencia. Buenos días, doctorita. Disculpe, doctorita, lo que pasa es que estaba en la socialización de procesos académicos de la carrera y se me fue el tiempo y no alcancé a conectarme a su hora rápido. Y ya pasó mi nombre, me estaba comentando mi compañero. Bueno, no sé qué pasó. El sistema se colgó, todo falló. Ya, no se grabó nada y se borró todo lo de la asistencia. Ya, bueno, por hoy lo vamos a dejar así porque no hay cómo. Ya, listo. Listo, bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos a seguir con los temas que hemos estado tratando. Ya. Y nos habíamos estado revisando un poquito el funcionamiento de los ecosistemas en términos, digamos, o mejor dicho, más enfocados a lo que nos interesa desde la evaluación de impacto ambiental. ¿Qué podríamos decir en resumen de lo que ya revisamos? A ver, ¿quién me hace un recuento? ¿Qué características tenían los ecosistemas? ¿Nadie? Que en su mayoría eran sistemas que estaban entrelazados por diferentes factores que los complementaban. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, se tenían en cuenta factores como la biodiversidad, los ecosistemas, por ejemplo, el clima, la zona geográfica, cosas así más o menos. A ver, Esperanza Rodríguez. Nos decía que un ecosistema era un sistema abierto en el cual se interactuaban entre sí los organismos para poder vivir, en los cuales también se desarrollaban ciclos y a veces las plantas o animales tenían una manera de protegerse ante el peligro. ¿Ya? ¿Alguien más? Creo que no han estado atentos. A ver, 54 personas y no han estado muy atentos. También dígame. Bueno, también mencionaba que es un conjunto de partes interrelacionadas que funcionan como un todo. Ya. Bueno, y que hay dos cosas básicamente, la estructura y el funcionamiento del ecosistema, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a hablar de la heterogeneidad espacial y temporal de los ecosistemas, ¿ya? Igualmente vamos a ir leyendo las láminas, sí es cierto que esta parte es un poco teórica, pero necesitamos dejar un poco en claro la importancia de los ecosistemas y la utilidad de los ecosistemas,
¿ya? A ver, vamos a ir en el siguiente orden. A ver, vamos a comenzar con Edison Castelo, le va a seguir Eric Ibarra, luego va a hacerlo Esperanza Rodríguez, Estefanía Sánchez, Freddy Cumbal, Giomaira Buñay, Gisela Saldaña, luego lo va a hacer Joana Orozco y Jonathan Acitimbay. Creo que más o menos podemos ir. Uno por cada lámina, ¿ya? A ver, ¿a quién le toca primero? A mí. Ya. Heterogeneidad espacial y temporal. Uno de los rasgos más importantes de los mosaicos de heterogeneidad ambiental es que las áreas habitables están más o menos separadas en el espacio y además cada una de ellas tiene una duración. A ver. Leamos, pero despacio. Si leemos así a toda velocidad, no nos va a quedar nada. Lo siento. Ya. Uno de los rasgos más importantes de los mosaicos de heterogeneidad ambiental es que las áreas habitables están más o menos separadas en el espacio y además cada una de ellas tiene una duración o presenta una vida media de habitabilidad determinada. Todas las especies, incluso en las poblaciones más estables, necesitan de mecanismos de dispersión que les permitan la colonización de nuevas áreas donde poder desarrollarse, tanto en el espacio como a lo largo del tiempo, ya que las condiciones van cambiando en todas partes. Un territorio normalmente es un mosaico de zonas habitables, donde los recursos y las condiciones ambientales son adecuados e inhabitables para determinadas especies. Sin embargo, no todas las especies han tenido la oportunidad de llegar a todas las zonas que en el principio serían adecuadas para ellas, sino únicamente a las que su historia y capacidad dispersiva les han permitido. Ya, a ver, nos vamos a tomar 30 segundos para que todos leamos con calma esta lámina y me comenten qué nos está diciendo. ¿Ya? A ver. ¿Quién me comenta? Doctorita. A ver, por favor. Bueno, sí, lo que entiendo es que nos habla que aquí las especies siempre tratan de adaptarse para seguir creciendo como especie. Así sean, por ejemplo, hay especies que abundan ahorita en la Tierra, igual buscan siempre nuevos espacios para poderse adaptar y seguir la continuidad de la especie, pero ha existido ciertos casos que no han llegado a encontrar un nuevo lugar para poderse desarrollar o adaptarse, y ahí es cuando muere la especie o cuando se acaba. Ya, o sea, necesita condiciones adecuadas, ¿no es cierto? Ya, a ver, Andrés Naula había levantado la Buenos mano. días, Inge. Yo quería acotar que, haciendo énfasis en el último párrafo, habla de que ciertas especies no han logrado esa esparción alrededor del mundo, entonces se pueden nombrar los ejemplos de islas como Madagascar, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, o las Islas Galápagos, donde el desarrollo de la vida se ha dado de manera, o sea, sin perturbaciones, y existen casos de especies donde han crecido sin depredadores y al momento que llegaron los colonizadores, bueno, a estas islas, el ecosistema tan frágil que existía en esas zonas se vio tan perturbado que existieron extinciones masivas de estas especies que no temían a otras especies. Entonces, eso quería acotar. Ok, muy bien. Vamos a Yana Yupandi, también creo que levantó la mano. Sí, bueno, lo que yo también entendí es que existe un tiempo de duración media. Entonces, hay especies que no van a adaptarse adecuadamente a los medios, al menos ahora que existe un cambio climático. Entonces, a eso más o menos se refiere, que va a ir variando en los lugares donde estas especies vayan a convivir y a desarrollarse. A ver, pero ¿qué queremos decir con un tiempo de duración media?
O sea que, como le digo, que la especie no va a estar este tiempo, no sé cómo explicar, que la especie no va a estar todo el tiempo en ese hábitat, sino que por los cambios climáticos la especie va a tenerse que adaptar a otros medios, entonces va a cambiar de lugar. Eso es lo que entendí, más o menos. Ya, ok, listo. Vamos a seguir leyendo. Nos va a complementar la siguiente lámina, lo que vimos en la anterior. Ya, ¿a quién le tocaba, por favor? A mí, doctor. Heterogeneidad espacial. El concepto de paisaje tiene como connotación valorativa que tiene que ver con el efecto que tiene sobre las personas la información que reciben de un determinado ambiente. Sin embargo, la ecología del paisaje estudia la influencia que la heterogeneidad espacial tiene sobre la función del sistema, o lo que es lo mismo, la influencia del patrón espacial sobre los procesos. Por tanto, un paisaje es un ecosistema considerado desde el punto de vista de su heterogeneidad espacial. Este está constituido por un conjunto de unidades paisajistas consideradas homogéneas y diferenciadas de otras. Otra forma de definirlo igualmente correcta es como un conjunto de ecosistemas, considerando cada una de las unidades ambientales anteriores como un ecosistema diferenciado. La definición de ecosistema permite ajustar la escala de observación a las propiedades que se quieren observar. Ya, ¿y aquí de qué nos habla entonces? Igual, tomémonos 30 segundos y opinamos. A ver, ok. ¿Quién me comenta? A ver, Estefanía. Bueno, yo de lo que entendí, sobre todo del primer párrafo, bueno, de todo en general, lo que está dando es como que varios puntos de vista acerca de lo que es el paisaje. Pero dentro del primer párrafo, en las primeras líneas, yo entiendo que se refiere como connotación valorativa a lo que nosotros observamos a nuestro alrededor y lo que nosotros podemos percibir como paisaje. Ya. Verán que, o sea, en la lámina anterior en general era una introducción al tema que íbamos a analizar, ¿no es cierto? Vamos a analizar la heterogeneidad espacial y la heterogeneidad temporal, o sea, que son dos cosas distintas, ¿ya? En un ecosistema hay diferencias de los ecosistemas en el espacio. Es decir, en el ambiente hay diferencias espaciales y eso determina los ecosistemas, pero también hay diferencias temporales y eso es un poco lo que vamos a ver a lo largo de estas láminas. Paola Remache, por favor. Doctor, lo que yo entendí es que la heterogeneidad espacial hace referencia al conjunto de paisajes en general. Entre otras cosas, por supuesto, claro. Claro, sí, porque eso trato de, o sea, como que más le engloba y que nos quiere decir que el paisaje es referente a cada uno de los ecosistemas. Claro, claro, por supuesto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? A ver, déjenme ver que no logro ver todo. Ya, Ángel Caiza, por favor. Ya, Inge, para mí para mi punto de vista se habla como de la heterogeneidad espacial, o como dice ahí, del ecosistema de los paisajes. Es decir, que cada elemento, por diferente que sea, cumple su función y esto es importante para el ecosistema como tal, como sí. Ajá, ya.
Ya, vamos a seguir adelante. ¿A quién le tocaba, por favor? En cualquier caso, lo que no se debe de perder de vista en que la función del conjunto depende de las relaciones entre sus partes. Las relaciones que tendrán una parcela de cultivo con el ambiente circundante serán diferentes si las manchas vecinas corresponden a un polígono industrial, entrada de contaminantes, un bosque o un pastizal, entradas de flora, fauna y de nutrientes, o a otros campos de cultivo con plagas comunes. En caso extremo, en cuando se encuentran unidades ambientales que actúan de barrera que impiden el movimiento de determinadas especies o de corredores que lo favorecen. Por ejemplo, un río hace de barrera para las especies terrestres y de corredor para las especies acuáticas o incluso para las especies forestales. Si se mantiene la vegetación de ribera, una carretera o una valla son barreras infranquebrables para determinadas especies. En general, si se quiere mantener la funcionalidad de un ecosistema, es necesario mantener el patrón espacial característico del mismo. Ok, igual. Ya, tomémonos 30 segunditos para que todos lean nuevamente, con calma, despacio y comentemos. Ya, a ver, Daniela, por favor. Sí, aquí yo entiendo que es como que se debe respetar el área, el hábitat de cada, tanto de la flora y la fauna para que estos no se alteren, tanto sean en especies de plantas como de animales para que no se lleguen a extinguir o no tengan que buscar otro lugar para adaptarse. Ya, muy bien. A ver, déjenme ver que, espérenme un ratito. A ver, Carlos. Ya, lo que yo entiendo sobre esto, ya más que todo la heterogeneidad espacial abarca por decir, el paisaje entero en cuanto no sea dañado o vulnerabilizado por el hombre, como explica en el ejemplo. Las barreras naturales son las que hacen que este paisaje o este hábitat sea mejor para el desarrollo de los animales, pero cuando nosotros, por decir, generamos una influencia en ese hábitat, dañamos ese ecosistema en sí. Claro, por supuesto. Muy bien, vamos con Josué Bueno y luego Brian Ramos. Ya, bueno, a mi punto de vista, bueno, no estoy la verdad es que todavía no lo tengo tan cogido a la heterogeneidad espacial, pero por lo que estoy dándome cuenta, habla de una manera bastante globalizada, bastante general, y habla sobre de qué manera interactúan los elementos entre sí, por lo cual cito la primera parte del texto que dice: en vista de que es la función del conjunto, depende de las relaciones entre sus partes, es decir, que están viendo las relaciones que ocurren dentro de un ecosistema, por así decirlo, para ver cuál es la función que ejecuta de manera global. Ahí se mete, por ejemplo, lo que estaban hablando en este caso, que creo que habla sobre los diferentes tipos de barreras que existen dentro de un ecosistema, por ejemplo, haciendo énfasis en un río, que es perjudicial para las especies terrestres en este caso, pero es favorecida para las especies acuáticas. Pero no, pero citando también la última parte, en la que dice en general, si se quiere mantener la funcionalidad de un ecosistema, es necesario mantener el patrón especial característico del mismo. Es por lo tanto que yo puedo decir que, o sea, estas barreras son, creo, necesarias
para poder hacer una especie de equilibrio entre las funciones que existen dentro de un ecosistema. Algo así. Sí, ya les voy a comentar también algunos otros elementos que podemos ver aquí. Ya, ¿alguien más era que había alzado la mano? Sí, yo, doctor. Ya, por favor. Bueno, de acuerdo a mi punto de vista y lo que entiendo hasta el momento sobre la heterogeneidad espacial, que viene a ser un conjunto de ecosistemas, los cuales cumplen una función específica para los seres vivos, para la flora y la fauna, incluso para nosotros. Y que si nosotros alteramos en cierta manera esto, creo que ahí viene el comentario anterior de la primera diapositiva en donde decía que era a medio plazo, que si se altera es por esa razón que es a medio plazo, porque ya cambia la forma de vida de todos los seres vivos, incluso nosotros. Ya, y yo les voy a añadir un punto importante, porque esto ya tiene un poco que ver con digamos, con el análisis práctico, ¿no? Aquí nos habla de las relaciones que, por ejemplo, tiene un determinado lugar y nos pone el ejemplo de una parcela de cultivo. Pero, ¿cómo son las relaciones con este ambiente circundante? ¿Ya? Y nos habla de que serán diferentes dependiendo de quiénes son los vecinos. Es decir, cuando nosotros hacemos evaluación de impacto ambiental, hacemos un análisis del entorno. Es decir, yo tengo, a ver, les voy a poner, denme un segundo, voy a ponerles la pizarra para poder rayar un ratito. Déjenme entrar nomás. A ver, les voy a dejar de compartir la pantalla porque necesito copiar el número. Ya. A ver. Entonces, esto tiene aplicación práctica en el sentido de que, digamos que nosotros tenemos que analizar el impacto ambiental de X actividad, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta es la actividad cuyo impacto ambiental vamos a analizar, porque eso es lo que nos piden, ¿no es cierto? Pero nosotros, en realidad, alrededor de esta actividad, tenemos un entorno, ¿sí? Todo esto es un entorno, ¿ya? Esto es el entorno. Que, digamos, en la legislación, bueno, más que en la legislación, en el esquema que nos dan del estudio de impacto ambiental, es la parte que se refiere al área de influencia y, por lo tanto, también al diagnóstico de ese ambiente, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros hacemos evaluación de impacto ambiental, no es lo mismo, o mejor dicho, en realidad tendríamos que valorar o tendríamos que identificar qué actividades están en ese entorno, ¿ya? Porque aquí va a haber probablemente actividades, ¿no es cierto? ¿Ya? O no actividades. O sea, puede ser que haya actividades o no actividades. Entonces, por ejemplo, nos dice, si las manchas vecinas corresponden a un polígono industrial, es decir, si estas son industrias, ¿ya? Esa es una realidad. O sea, esa es una situación. ¿Por qué? Porque ahí la entrada de contaminantes, es decir, lo que aportan esas actividades, digamos, se pueden sumar a mi actividad, ¿ya? Es decir, mi actividad solita no es la que provoca la contaminación,
¿ya? Porque hay otras actividades que probablemente van a contaminar el agua, el aire, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, yo lo tengo que ver así y mirarlo como esas relaciones. Pero si las manchas vecinas, o sea, las actividades vecinas no son de este tipo, ¿no es cierto? En realidad no son de este tipo, sino más bien son actividades naturales, como por ejemplo bosques, pastizales, qué sé yo, es decir, otras situaciones, o sea, es otro entorno. Y entonces aquí nos pone, por ejemplo, el ejemplo de entradas de flora, fauna y nutrientes, es decir, cosas que más bien aporten a la purificación del sistema, de este sistema en el que está mi actividad. Entonces las relaciones son distintas, ¿sí? Y ahí tenemos que mirar como el conjunto del ecosistema y por lo tanto hay que mirar la función de ese ecosistema. Entonces, mi actividad probablemente está enclavada o está distorsionando ese conjunto de ese ecosistema, ¿sí? Entonces, en el espacio, yo estoy provocando una alteración al sistema, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es algo importante que hay que tomar en cuenta. A veces cuando se hace evaluación de impacto ambiental, yo he visto que mucha gente lo hace de manera mecánica, ¿sí? Y hace una descripción del ambiente, hace un copia y pega de varias partes y listo, ¿ya? Pero el espíritu de la evaluación de impacto ambiental es justamente poder valorar estos aspectos que me permiten tener una diferenciación en cuál realmente es mi entorno, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en el espacio puede haber muchas situaciones, ¿no? Ya, esa es, digamos, una cosa que les quería comentar. Y bueno, lógicamente, la otra cosa que es la parte concomitante que nos dice el texto, nos habla de que hay casos extremos, es cuando las unidades ambientales que actúan de barrera impiden el movimiento de determinadas especies o de corredores que los favorecen. Entonces, hay ejemplos como por ejemplo los ríos, que son, o sea, que tienen funciones específicas, ¿no? Que favorecen por un lado la fluidez, el tránsito, etcétera, para cierto tipo de especies, pero que pueden provocar barrera o pueden constituirse en barreras para otro tipo de especies, ¿ya? O también cuando, por ejemplo, trazamos, no solamente como temas naturales, sino como temas antrópicos, es decir, cuando trazamos una carretera, en realidad estamos provocando una situación que puede ser peligrosa. Es decir, por ejemplo, los animales no saben que eso es una barrera y cruzan la carretera. Y pasa mucho que, por ejemplo, los automóviles pueden ir matando a los animalitos, ¿no? Eso se lo ha visto en varios lugares, por ejemplo, en la Reserva Faunística Chimborazo. Y también los hemos visto en otros lugares, bueno, en el Ecuador no sé si tanto. Bueno, en este caso en la Reserva Faunística Chimborazo sí, porque las vicuñitas están cruzando de un lado al otro de la reserva, ¿ya? Y en muchas ocasiones las vicuñas han sido atropelladas, ¿sí? Entonces, estas son también barreras que se ponen para los animales, pero que más bien deberían ser construidas o miradas desde otro aspecto para no constituir un riesgo, ¿no? Entonces, todos esos aspectos es importante tenerlos en cuenta. Ya, a ver. Esto era algo que quería acotar nada más.
Ya, vamos a continuar entonces, ¿no? Ya, ¿a quién le tocaba leer, por favor? A mi doctorita. Ya, por favor. Ya. Heterogeneidad temporal. Aunque en algunos casos se han llegado a poner en duda la importancia de la heterogeneidad espacial de los ecosistemas, nunca se ha dudado del carácter heterogéneo de la estructura temporal de los ecosistemas. Los ecosistemas cambian según ciclos circadianos, estacionales, etc., pero también cambian de forma direccional cuando sufren algún tipo de perturbación o ausencia de estas, en lo que se llama la sucesión ecológica. La sucesión ecológica es un proceso de autoorganización del ecosistema que se produce desde que los primeros organismos pioneros colonizan un primer espacio vacío, hasta que al cabo de mucho tiempo el ecosistema alcanza un estado de equilibrio, que no cambia o lo hace muy lentamente y que se denomina clímax. La estabilidad del estado de madurez del ecosistema no es inmutable, sino que está sujeto a cambios drásticos en forma de perturbaciones, como incendios, huracanes. Que rejuvenecen el ecosistema llevándolo a etapas iniciales de la sucesión o a cambios graduales producidos por variaciones lentas en condiciones climáticas iniciales, la selección natural, etc. Ok, ya. A ver, ¿qué podemos decir? Tomémonos igual 30 segunditos para leerlo con calma y comentamos. Ok, ya. Listo. A ver, ¿quién quiere comentar? Porque aquí, en cambio, ya estamos hablando de heterogeneidad temporal. ¿A qué se referirá la heterogeneidad temporal? En principio ya nos está un poco definiendo en el primer párrafo, ¿no? O sea, haría... Sí. A ver, si me alzan la mano me ayudan mejor, porque ahí yo puedo ver quién quiere participar. A ver, denme un chance. A ver, Andrés Naula y luego Dayana Yupanqui. Bueno, en este contexto haría énfasis en que los ecosistemas, a pesar de mantener un equilibrio, tienden a cambiar con el paso de con el paso del tiempo, es decir, de una era a otra llegan a encontrar un nuevo equilibrio con el cual establecerse, pero no será eterno, sino que siempre tendrá procesos de cambios, pero que siempre el medio ambiente sabrá adaptarse a estos cambios. Ya, muy bien. Dayana, por favor. Es casi lo que dijo mi compañero y lo que dije yo al principio, que, o sea, debido a ahora sí, a los cambios climáticos, todo eso y los incendios que se provocan, van a permanecer en un tiempo determinado y luego tratarán de adaptarse en otro lugar. Ya. Eso es. Ok, ¿alguien más que quiera aportar? ¿No? A ver, Nelson, Guasti. Puede ser también el incremento de X de especie A ver, debido a los eso, cambios. ahí recién escucho, porque hace un ratito no lo escuchaba. O sea, puede Ya, ser ahora sí. el incremento de una X de
especies debido a los cambios que viene presentando a lo largo de tiempos, que esto puede ser continuos o discontinuos. A ver, cuando nos pone el título ya de entrada, heterogeneidad es temporal, no, la palabra heterogeneidad nos está hablando de diferencias, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la palabra heterogeneidad. Y temporal se refiere al tiempo, ¿ya? Entonces, en un primer momento ya nos da luces respecto a lo que se refiere. ¿Qué quiere decir esto? Que el ecosistema o los ecosistemas, como decíamos desde el principio, no son estáticos, son dinámicos y van cambiando en el tiempo, ¿sí? Pero ¿cuáles son los factores que hacen esos cambios en el ecosistema? Entonces, en el primer párrafo, si ustedes se fijan, nos habla que los ecosistemas cambian según los ciclos circadianos, según los ciclos estacionales, por ejemplo. Entonces, ¿a qué se refiere esto de los ciclos circadianos? ¿Alguien sabe a qué se refiere a los ciclos circadianos? ¿No han oído el término circadianos, los ciclos circadianos? No. ¿No? ¿Nunca han oído? Bueno, los ciclos circadianos es el día y la noche. Es decir, los ciclos circadianos son los ciclos que determinan que las especies estén despiertas o dormidas, ¿sí? O sea, al igual que los seres humanos ya a cierta hora nos da sueño debido a los ciclos circadianos, porque el reloj biológico funciona de esa manera. Es cierto que en nuestra vida, por el estilo de vida, por los modos en que vivimos, a veces alteramos estos ciclos circadianos, pero a nosotros en la noche, en un determinado momento, nos da sueño, justamente porque se están cumpliendo los ciclos circadianos. O sea, nosotros también funcionamos con el día y la noche. Y así como nosotros, funcionan absolutamente todas las especies. Las florcitas, por ejemplo, se cierran en la noche. Muchas florcitas se cierran en la noche porque están también teniendo ciertos procesos. Los animalitos también duermen en la noche porque funcionan en los ciclos circadianos. Entonces, en un ciclo circadiano también hay cambios en el ecosistema. Dicho en otras palabras, el ecosistema no es el mismo en el día que en la noche, ¿sí? Porque hay procesos que funcionan en el día y procesos que funcionan en la noche, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la heterogeneidad temporal. Más evidente quizás puede ser con las estaciones. Bueno, en el caso del Ecuador, nosotros básicamente casi no tenemos estaciones. En teoría, supuestamente tenemos invierno y verano, que es lo que nos dicen, que hay un poco más de claridad en cómo se mueve, ¿no? Por ejemplo, en el verano, supuestamente, tenemos más sol, más luz, etcétera, ¿ya? Y en el invierno hay más lluvias, en el caso ecuatoriano. Pero en otros países, por ejemplo, es muy, muy evidente las 4 estaciones. Hay invierno, verano, primavera y otoño. Y es muy, muy fuerte, o sea, son muy marcadas las estaciones. Y por supuesto, los ecosistemas son absolutamente diferentes. El verano es completamente distinto al invierno, ¿sí? Incluso hay países o lugares del planeta, más que países, no lo pongamos en términos de países, sino más bien en términos de ecosistemas. Hay ecosistemas en los que incluso cae nieve. Las horas de sol, por ejemplo. Las horas de sol hay lugares de la Tierra en las que las horas de sol, por ejemplo, pueden ser hasta 12 horas, 14 horas de sol, ¿sí? Y las horas de oscuridad son pocas. Pero asimismo, por ejemplo, en el invierno las horas de sol son 6 horas de sol. Por ejemplo, en lugares como Finlandia, las horas de sol son pocas en el invierno, ¿sí? Entonces, claro, estas variables físicas, atmosféricas, climáticas, cambian
cambian las condiciones de los ecosistemas y por lo tanto hace que los ecosistemas tengan una heterogeneidad temporal, ¿ya? Esto es básicamente lo que nos está explicando en el primer párrafo. Pero nos dice que no solamente son estos aspectos, sino que también cambian en función de las perturbaciones o ausencia de las perturbaciones que ocurran. ¿Qué es una perturbación? Una perturbación es una alteración que ocurre en el ecosistema. Esta perturbación puede ser natural o puede ser antrópica, ¿sí? Entonces, hay cambios en el ecosistema si es que hay una perturbación o incluso si no hay una perturbación. Y en lo que se denomina sucesión ecológica. Y nos explica entonces aquí qué es la sucesión ecológica y nos dice que es un proceso de autoorganización del ecosistema, ¿sí? Entonces, cuando hay perturbaciones, el ecosistema se reorganiza, o sea, se vuelve a ajustarse, se vuelve a organizar nuevamente, ¿ya? Y un ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, como nos dice, un incendio. Es decir, si ocurre un incendio en un bosque, van a morir evidentemente las especies de flora y fauna. Y por lo tanto, el ecosistema cambia completamente. Pero puede ocurrir entonces una sucesión ecológica en donde el ecosistema pueda volver a reorganizarse y a rejuvenecer, llevándolo a etapas iniciales, ¿no? O sea, va a volver a nacer y aparecer las especies, ya sea por migración, ya sea por nacimiento, etcétera, ¿no? Porque cuando ocurre un incendio no es que seguramente no todas las especies desaparecen, muchas especies que no logramos ver están ahí. Y la naturaleza siempre vuelve a nacer. Incluso lo vemos en espacios en casa podemos ver incluso, ¿no? Por ejemplo, hay lugares en donde empiezan a salir plantas que uno no ha sembrado, ¿sí? Porque la naturaleza siempre tiende a fluir, siempre tiende a estabilizarse, ¿ya? Entonces, un poco a esto se refiere la heterogeneidad temporal, o sea, los cambios en el tiempo, ¿ya? Y como vemos, hay varios factores que determinan estos cambios en el tiempo, así como también cambios en el espacio, ¿no? Ya, sigamos, por favor. ¿A quién le tocaba? Inge. Dígame. ¿Me puede ayudar con una diferencia entre las dos, por favor? ¿En diferencia entre las dos qué? Entre dos... En la heterogeneidad temporal y en la espacial. Ya, a ver, la heterogeneidad temporal se refiere lógicamente al tiempo, ¿no es cierto? Como decía, de una estación climática a otra hay diferencias notorias en el ecosistema, ¿ya? Una diferencia en lo espacial es que, voy a poner un ejemplo drástico. Si yo voy de la sierra a la costa, yo ya tengo un ecosistema absolutamente diferente. Es decir, si yo viajo solamente de aquí a Bucay, yo ya tengo un ecosistema absolutamente diferente y ustedes observarán que en el viaje, durante la carretera, yo ya voy observando una vegetación totalmente distinta. Por lo tanto, yo voy a tener especies distintas, tanto de flora y fauna, y procesos seguramente distintos. ¿Sí? ¿Queda más claro eso? Entre lo espacial y lo temporal. Sí, doctorita, sino que andaba confundida por lo de la adaptación de las especies, porque el temporal también habla casi de lo mismo que el espacial. Claro. A ver, no confundamos la heterogeneidad espacial y temporal con la adaptación de las especies. Es decir, las especies tienden o buscan adaptarse, porque recuerden lo que vimos al principio y decíamos, ¿cuál es la función primordial de los ecosistemas? ¿Recuerdan que decíamos que cuál era la función primordial de los ecosistemas? O el objetivo primordial de los ecosistemas. ¿Cuál era?
que es el objetivo primordial del ambiente, ¿no? A ver, eso es importante que lo tengan claro. Las funciones de la energía y la materia. No. Hay un objetivo superior, hay un objetivo primordial, que creo que lo leímos en la primera lámina, cuando empezamos a hablar de estructura de los ecosistemas. A ver, el objetivo superior, el objetivo primordial, el objetivo más grande de los ecosistemas es el mantenimiento de la vida, la sostenibilidad de la vida. Entonces, para sostener la vida, las especies, y cuando digo especies estoy hablando de absolutamente todas, incluido el mismo ser humano, tiene varios mecanismos, ¿sí? En algunos tendrá que cambiar de ecosistema para poder encontrar las condiciones en las cuales pueda vivir. Y en algunos casos tendrá que adaptarse a las nuevas condiciones, ¿sí? De hecho, si nosotros vemos la historia de la humanidad, muchas especies a lo largo del tiempo han evolucionado. Y la evolución es una manera de adaptación de las especies a las nuevas condiciones de los ecosistemas. Porque si uno mira la historia del planeta, el planeta ha cambiado absolutamente sus condiciones muy drásticamente. Claro, esto no es percibible en nuestra vida probablemente. Ha habido épocas de glaciación y ha habido épocas en las que se ha podido ver lugares reverdecer. Hay zonas que han sido desiertos y luego han reverdecido, y hay desiertos y hay zonas verdes que se han convertido en desiertos. ¿Ya? Esto por causas naturales en algunos casos y causas antrópicas en otros casos. ¿Ya? Pero todos estos factores físicos que han cambiado a los ecosistemas han obligado a que las especies migren buscando nuevas condiciones o en su defecto se adapten. Y estas adaptaciones han terminado en cambios en la estructura y en la forma de las especies. Las plantas han cambiado, los animales han cambiado. Miren que lo que vemos es que, por ejemplo, y hay algunas que no han logrado superarlo y por lo tanto han desaparecido, como el caso de los dinosaurios que decíamos, ¿no? Hay teorías que dicen que los dinosaurios efectivamente desaparecieron por un meteorito, pero hay otras teorías que dicen que desaparecieron porque no lograron sobrevivir a las condiciones y no tenían suficiente alimento para tremendas estructuras, ¿no es cierto? Y hay otras que han evolucionado y hay otras que han permanecido en el tiempo, ¿ya? Entonces, no confundamos heterogeneidad espacial y temporal con la adaptación a las especies, ¿ya? La heterogeneidad espacial es esto que yo aquí tengo un ecosistema, pero al lado camino un poco y yo tengo otro ecosistema, ¿sí? Si nos vamos de Riobamba a Baños, nomás, tengo ecosistemas absolutamente distintos, con una flora distinta, con una fauna distinta. Incluso notamos hasta en los seres humanos, ¿cierto? La gente de la costa es distinta a la gente de la sierra y a la gente de la Amazonía. Físicamente somos distintos, aunque todos somos ecuatorianos, ¿ya? Porque tenemos condiciones ecosistémicas distintas. Y eso también digamos, nos hace distintos. A ver, por favor, Brian Ramos y Carlos Rocal. Doctorita, entonces, en sí, también se podría decir que la heterogeneidad temporal es solamente netamente con perturbaciones o fenómenos naturales, y la espacial solamente cuando se cambia el ecosistema por una actividad humana. Como, por ejemplo, espacial vendría a ser si Riobamba no fuera una ciudad y fuera solamente plantas y todo eso, este vendría a ser un ecosistema de heterogeneidad temporal, ¿verdad?
pero como ya se cambió por la actividad humana y hay casas, edificios y todo, ya cambia una heterogeneidad espacial porque ya vienen a ser distintas. Y temporal solamente Claro. es cuando pasa cosas de que la naturaleza lo hace. Entonces esa sería la diferencia. A ver, sí, hagamos de cuenta lo primero que usted dice, ¿no es cierto? Si Riobamba no fuera Riobamba, es decir, antes de esta vorágine de cemento y este crecimiento poblacional tan caótico, Riobamba eran territorios básicamente agrícolas, era una planicie. A ver, volvamos un poco incluso a la historia. En 790 creo que es, hubo un terremoto y destruyó la antigua Riobamba, ¿ya? Y los pobladores pasaron acá a esta planicie, que es el valle, es un valle, y reasentaron la ciudad, ¿ya? Pero esto antes de ser reasentamiento era un valle, eran zonas maravillosas de valle, ¿sí? Y ese era el ecosistema, ¿no es cierto? Ahora hay una intervención, hubo una intervención cuando vinieron esos pobladores y asentaron la ciudad, ¿sí? Y ese cambio en el ecosistema de manera espacial ha ido creciendo, porque Riobamba en los años, hasta creo que los años 40, 50, más o menos debe haber sido, que es lo que nos cuenta un poco la historia, Riobamba no alcanzaba sino a terminarse en la estación del ferrocarril, ¿ya? Ahí se terminaba Riobamba en el norte, hacia el norte. Y en el sur terminaba más o menos en las iglesias de la Basílica, más o menos, ¿no es cierto? Sí se ubica en la iglesia de la Basílica, que es en el mercado de San Francisco, en el Parque La Libertad. ¿Sí? O sea, imagínense, era bien chiquita Riobamba. Y de este a oeste terminaba en la calle Olmedo, debe haber sido, tal vez en la Villarroel, pongámosle hasta la Villarroel, y del lado oeste hasta la calle, debe haber sido hasta la calle, exagerando hasta la calle Orozco, ¿sí? O sea, era súper chiquita. Todo alrededor eran planicies e incluso eran haciendas, ya muy productivas, por cierto. Eso era Riobamba. La intervención y el crecimiento poblacional y la urbanización van destruyendo todo eso y por supuesto ahora tenemos un ecosistema que la ecología de alguna manera ya lo ha asumido porque ya el ecosistema en realidad se pierde, ¿no? Pero la ecología ha asumido la palabra ecosistema a aquello que también son ecosistemas intervenidos. Entonces, Riobamba es un ecosistema, es un ambiente intervenido, totalmente intervenido, urbanizado, asfaltizado, encementado, pero ese es el ecosistema, ¿ya? Entonces, evidentemente, los cambios en el espacio, sí, efectivamente se dan también por intervenciones, ¿ya? Por intervenciones. Si no hubiera intervenciones, salvo que, sí, si no hubiera intervenciones naturales o artificiales, los ecosistemas espacialmente permanecerían constantes, ¿ya? Pero sabemos que hay cambios en el tiempo, ¿no es cierto? Y estos cambios en el tiempo son básicamente fenómenos climáticos, desde lo natural, ¿ya? Entonces, no sé si eso aclaró un poco más. Sí, sí, doctor. Muchas gracias. ¿Ya? A ver, quiero que no se confundan. Lo espacial me refiero al espacio, ¿sí? Y creo que este ejemplo final va a permitir tener más claridad. Cojamos el ecosistema Ecuador, ¿ya? Y digamos que esto lo tenemos dibujadito en un papelito, el ecosistema llamado Ecuador, ¿ya? Si nosotros pintaríamos cada ecosistema de un color diferente, tendríamos muchos colores, ¿verdad?
porque en este espacio llamado Ecuador tenemos muchos climas distintos de una zona a otra y por lo tanto tenemos ecosistemas distintos, ¿ya? Porque el clima, recuerden, es un factor muy determinante de las condiciones ecosistémicas de un lugar, ¿ya? Eso en cuanto a lo espacial. En cuanto a lo temporal, en realidad yo diría que no tendríamos mucho cambio, porque como decimos, en el caso ecuatoriano, nosotros no tenemos muchos cambios drásticos de una estación a otra, ¿ya? Pero si nosotros cogemos el ecosistema, ¿qué voy a decir? Alemania quizás, ¿ya? Vamos a tener espacialmente, sí, seguramente algunos ecosistemas, pero temporalmente vamos a tener ahí sí bastantes cambios, ¿sí? Y básicamente 4, que son los de las 4 estaciones, ¿ya? Ahora, la heterogeneidad temporal y la heterogeneidad espacial están interrelacionadas, ¿sí? No quiere decir que lo uno no esté ligado a lo otro. Sí, efectivamente está ligado lo uno a lo otro, ¿ya? Pero lo espacial se refiere al espacio, a la parte física, y lo temporal se refiere al tiempo, en el tiempo. Cómo pueden cambiar los ecosistemas en el tiempo, ¿ya? Ya, sigamos, ¿no? Ya, avancemos un poquito porque si no se nos va el tiempo. Ya, ¿a quién le toca, por favor? O esta no hemos leído, ¿no? No, esta no hemos leído. Ya leo, doctorita. Ya, por favor. Los ecosistemas constituyen siempre estructuras dinámicas y el concepto de climas es una abstracción de la realidad, que se puede definir como el límite al cual tiende el proceso de sucesión. Otra aproximación diferente es considerar las perturbaciones como fenómenos regulares menos frecuentes, de ciclo largo, pero para los que las especies y los ecosistemas corresponden de formas concretas. Un ejemplo típico es la sucesión, es el proceso de colonización de una isla volcánica recién emergida del fondo del mar, que se irá colonizando con las especies que sean capaces de llegar, pero según vayan aumentando el número de especies, aumentará la complejidad del ecosistema, y a este va haciendo más eficiente en la utilización de los recursos y en la acumulación de la energía y los nutrientes en forma de estructuras vivas. Lo mismo ocurre con la tierra, el cultivo abandonado, que primero se llenará de malas hierbas y con el paso de los años irá evolucionando hacia un bosque. Ok, ya, a ver, entonces comentemos también esta lámina, por favor. A ver, Joana. Doctorita, hablando de esta lámina, puede ser como un ejemplo también lo que sucedió en las Islas Galápagos, que son islas emergidas igual. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, igual en este momento ya hay problemas porque como hay muchas especies y eso están tratando de controlar para que las que llegaron en un principio, existieron desde un principio, ¿cómo es? No se extingan. Claro, lo que pasa es que Galápagos efectivamente es el resultado de un proceso de erupción volcánica, de acuerdo a lo que dicen los expertos, y que muchas islas emergieron, ¿no? Hay procesos de erupción volcánica interna, incluso debajo del mar, que se han producido a lo largo de millones de años, y que muchas de estas, por estos procesos, emergieron, ¿ya? Y justamente dieron lugar a esta sucesión ecológica, a la creación de un nuevo ecosistema, o sea, dieron condiciones para que naciera un nuevo ecosistema. Y este ecosistema es muy particular y por eso Galápagos tiene esas especies tan particulares. Que claro, que si se ingresan otras especies que son invasivas, incluidas el ser humano, por supuesto ponen en peligro el equilibrio de esta
esta zona tan delicada, ¿no? Yo le oía con preocupación al ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica actual. Le escuchaba en una entrevista y que él decía que él quiere promover ciertas actividades en Galápagos, ¿no? Me asusta cuando mencionan este tipo de cosas porque yo creo que más bien lo que deben es sacar las actividades de Galápagos, justamente por la delicadeza de su equilibrio, no incluir más actividades en Galápagos. Claro, bueno, en el gobierno ahora están los empresarios y por supuesto los empresarios siempre quieren actividades productivas, pero, y está bien siempre y cuando se pueda hacer en los lugares, ¿no? Pero yo creo que Galápagos no es el caso. O sea, en el resto del continente, ya, por último se puede hacer, digo, casi cualquier cosa, ¿no? Porque, claro, los problemas ambientales que tenemos, los tenemos justamente por hacer tanto desarrollo. Entonces, ese sí es un caso, ¿ya? A ver, veamos cómo estamos de tiempo. Déjenme ver cómo estamos de tiempo, porque a veces me pierdo. Ya, vamos avanzando porque tenemos que tratar de terminar hoy un par de cositas para poder dar paso al trabajito que ya habíamos organizado. Ya, sigamos, por favor. ¿A quién me toca? Ya. En el proceso de sucesión, las características de los ecosistemas cambian de forma direccional, de forma que aumenta la cantidad de biomasa acumulada y la eficiencia de todo el sistema, no solo desde el punto de vista de la mejora de la fotosíntesis total, sino principalmente de la acumulación de energía y nutrientes en forma de organismos vivos. Al aumentar la cantidad total de seres vivos, aumenta la respiración del sistema, necesaria para el mantenimiento de esta biomasa, y por tanto la producción neta del ecosistema, cantidad de biomasa producida, disminuye hasta llegar a cero en el hipotético estado clímax, en el que toda la producción primaria, energía acumulada mediante la fotosíntesis, se utiliza en el mantenimiento de los organismos vivos del propio ecosistema. La tasa de renovación de la biomasa del ecosistema, producción biomasa, disminuye con la sucesión al aumentar la cantidad de biomasa. Ya. A ver, ¿alguien me puede explicar? Esto es pura ecología, ¿no? Esto sí es pura ecología. ¿Qué es la biomasa? Eso lo deben haber visto ustedes en ecología y lo deben tener más, un poco más incorporado. Es la masa correspondiente a la masa derivado de los seres vivos. ¿Derivado de los seres vivos? Es toda la materia orgánica. Es la materia orgánica que se utiliza como energía para producir energía. Ya, eso es un poquito más, ya más preciso, ¿no es cierto? Entonces, nos dice que cuando hay sucesión, las características del ecosistema cambian de forma direccional, ¿no es cierto? Esto es claro. Obviamente, si hay sucesión, las características del ecosistema van a cambiar. Y nos dice que aumenta la biomasa acumulada. Claro, pues por supuesto, si hay un desarrollo del ecosistema, por supuesto que la biomasa seguramente va a aumentar, ¿no? Y claro, aumenta la eficiencia del ecosistema porque ya dijimos que los ecosistemas tienen como función principal el mantenimiento de la vida. Entonces, nuevamente, es como que se adquiere el equilibrio. Lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Digamos que sucede un incendio, ¿ya? Y eso, en términos ecosistémicos, es una catástrofe porque se pierde todo, o casi todo, ¿no es cierto? Pero nuevamente el ecosistema vuelve a emerger, a reorganizarse, a desarrollarse, y por lo tanto crece las especies
vegetales, animales, etcétera, ¿no? Y esto, por supuesto, corresponde a una eficiencia de todo el sistema o del ecosistema, ¿ya? Vuelven a producirse todos estos procesos de los ciclos bioquímicos y se produce, claro, los niveles tróficos, ¿no? ¿Sí? Ya, y básicamente es esto, ¿no? Ya, vamos terminando, vamos avanzando, por favor, a quien le toca. Heterogeneidad temporal. Al aumentar la complejidad y organización del ecosistema, aumenta también su resiliencia o capacidad para responder a perturbaciones externas. Se dice que durante la sucesión aumenta la madurez del ecosistema. Una implicación de lo dicho anteriormente es que un ecosistema que se encuentre en una etapa avanzada de la sucesión no puede ser explotado, extracción de biomasa, y mantener su estructura y su función. Por eso, los ambientes explotados por el ser humano se encuentran en una etapa inicial de la sucesión y son más simples de lo que serían en ausencia de explotación. Ya, vamos a leer con la siguiente lámina y comentamos las dos, ¿ya? Por favor. Si la explotación... A ver, ya, no importa, a ver una de las dos y luego la otra. Bueno, ya. Si la explotación es continuada, puede darse una cierta estabilidad entre la tendencia natural del ecosistema a avanzar en la sucesión y las regresiones producidas por la actividad extractiva. En estos casos, es útil considerar las actividades extractivas, cultivos, pesca, extracción de madera, etc., como perturbaciones cíclicas que mantienen la estabilidad del ecosistema, igual que lo hacen el paso de las estaciones u otros cambios cíclicos, considerando estas perturbaciones como parte integrante del ecosistema y no como algo externo. Las especies adaptadas a ambientes estables no pueden dominar y excluir a otras especies en un ambiente con perturbaciones cíclicas, por lo que en algunos casos aumenta la diversidad del sistema. Un ejemplo bastante ilustrativo de esto es el abandono de los usos tradicionales del bosque, extracción de leña, madera, que ha llevado a una disminución de la diversidad y a una inestabilidad de todo el sistema, aumento de incendios y plagas, debido a que estos ecosistemas no estaban adaptados para que cesara el ciclo de perturbaciones que se llevaba practicando durante posiblemente miles de años. Ok, ya. A ver, sumando un poco las dos láminas, ¿qué podemos comentar? A ver, les pongo un ratito. Ya, a ver, Andrés creo que quiere comentar. Nada más que todo, tomar como un punto interesante esto que menciona que los ecosistemas se adaptan a las perturbaciones cíclicas que se tienen con el paso de los tiempos, y una vez que se deja de propiciar estas perturbaciones hacia el medio, se produce un desequilibrio que puede colapsar el sistema y con el paso de los tiempos desaparecer. Entonces es un punto interesante tomar en cuenta. Ya, y yo voy a complementar con algo, Andrés, que me parece importante, porque esto también, desde la evaluación de impacto ambiental, es un poco lo que se ha asumido, ¿no? A ver, primero, ¿qué es una perturbación? Recordemos que una perturbación es una intervención en el ecosistema que puede ser natural o antrópica. Voy a poner un ejemplo. Lo que pasa en el ejemplo de Galápagos, ¿no? El ejemplo de Galápagos fue una serie de sismos, o mejor dicho, de erupciones volcánicas que cambiaron totalmente el panorama, ¿ya? Y dieron lugar a esa maravilla que es Galápagos, ¿ya? Esta es una intervención sobre el ecosistema, por lo tanto es una perturbación natural, ¿ya? Entonces, una erupción volcánica es una perturbación natural. Un sismo es una perturbación natural. ¿Cómo se llama?
esto que no tenemos nosotros aquí, lo que sucede siempre en Estados Unidos, que huracán. Ya, un huracán es una perturbación, ¿ya? ¿No es cierto? Estas cosas, o pueden ser más pequeñas también, ¿no? Más sencillas, ¿ya? Natural. Y luego están las antrópicas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que también tenemos que recoger en este análisis? Que las perturbaciones no siempre son malas, ¿sí? Las perturbaciones también, de cierto modo y en cierto nivel, sí pueden ser asumidas por el ecosistema y pueden dar lugar a un desarrollo mejor del ecosistema. Entonces, no siempre una perturbación es algo malo, ¿ya? No lo tomemos así. En algunos casos sí puede ser malo, pero en algunos otros casos puede no ser tan malo. ¿Ya? ¿Algo más que querían comentar? ¿No? Bueno, ya. Y de esta segunda lámina, a ver si logramos terminar por lo menos la heterogeneidad temporal. ¿Ya no hay nada más que quieran comentar? Ok. A ver, Jocelyn. No le había visto. Sí, hay un ejemplo de esta lámina, al menos de que creo yo que es para la cadena alimenticia natural de algunos animales. Por ejemplo, si es que se perturba como tal el ecosistema de algunos predadores, las presas como tal se sentirían libres y se reproducirían más, y eso también perjudicaría de alguna manera, ¿cierto? Claro, por supuesto. Sí. Eso sería. Ok. Ya. A ver, dado el tiempo, vamos a terminar. Nos faltan dos cositas nada más, creo. Parece que es esta lámina y la siguiente. A ver, ¿a quién le toca leer? ¿O ya no había nadie? Ya, A mí. sí. A ver, por favor. Ya. El mantenimiento de un ecosistema que está siendo explotado necesita de un suministro de recursos, agua, nutrientes. Para responder a la producción que se extrae, esto implica que serán más fácilmente explotados los que tengan estos aportes de forma natural, como los bancos pesqueros de los afloramientos de nutrientes o los cultivos de zona de sedimentación, deltas, vegas, valles. Cada ecosistema es la historia de sus perturbaciones, es decir, su estructura y su función reflejan las perturbaciones que ha sufrido en el paso y a las que se han tenido que adaptar. En algunos casos, esta historia representa un valor cultural que se puede tener un ecosistema. Al igual que los monumentos históricos, estos elementos heredados tienen las características de ser insustituibles, ya que las circunstancias en que se crearon ya no se volverán a dar y su alteración o desaparición es, por tanto, inapreciable. Irreparable. Ok, ya, vamos a leer la última lámina y ahí ya comentamos porque esta es la, ay, perdón. Ya no, aquí esta es la última lámina, perdón. Sí, porque la otra es, ya es otro tema que es la utilización del ambiente, que ya la vamos a tener que dejar para la siguiente clase. Yo quería terminar hoy. Ya. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir? En general. Aquí hay algo interesante, ¿no? Miren lo que yo les he resaltado incluso. Entonces, finalmente, cuando nosotros estudiamos un ecosistema, vamos a tener que pensar que este ecosistema es la historia de sus perturbaciones. Es decir, todo lo que le ha sucedido a lo largo del tiempo, esa es la historia del ecosistema. Y esto es muy válido, sobre todo para ecosistemas de valor infinito, como el mismo caso Galápagos.
¿ya? Entonces, Galápagos es una historia de cosas y que justamente cuando si ustedes se especializan, por ejemplo, en temas del manejo de Galápagos, porque, o sea, para ir a Galápagos y trabajar en Galápagos, sí hay que tener más conocimientos. Esa es toda una ciencia aparte. Hay que conocer, por ejemplo, todo cómo ha funcionado este ecosistema, ¿no? Ya, y en forma general, entender esto, ¿no? Cada ecosistema es la historia de sus perturbaciones. Es decir, que estas dos cosas que hablábamos al principio, la estructura y la función, reflejan las perturbaciones que ha sufrido en el pasado y a las que ha tenido que adaptarse, y por lo tanto es un nuevo ecosistema. ¿Ya? Y como vemos en el final, en algunos casos esta historia representa un valor cultural, como es el caso de Galápagos, o muchos ecosistemas, como el mismo Chimborazo, por ejemplo, que puede tener el ecosistema, al igual que los monumentos históricos. Estos elementos heredados tienen la característica de ser insustituibles, o sea, no se los puede sustituir, ya que las circunstancias en las que se crearon ya no se volverán a dar, y su alteración o desaparición es, por tanto, irreparable. O sea, si desaparece Galápagos o se altera Galápagos, eso es imposible que suceda. Por lo tanto, estas consideraciones tienen importancia especial en lugares con tanta historia de uso del entorno, como muchos lugares emblemáticos en el Ecuador, ¿no? Que debemos cuidarlos, que debemos protegerlos, porque, como vemos, son ecosistemas que han durado miles de millones de años para conformarse. Y por lo tanto hay tantas intervenciones, hay tantas perturbaciones que evidentemente no se podrán volver a repetir. Esto es como cuando botan, bueno, especialmente en el caso Riobamba, ¿no? O en el caso Cuenca, o en el caso Quito, les voy a poner, que son las ciudades, digamos, más tradicionales en patrimonio arquitectónico histórico, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, se botan o destruyen un edificio patrimonial, es terrible. O sea, para el legado cultural de los pueblos es terrible, porque eso tiene mucho significado, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con los ecosistemas, ¿ya? Listo. ¿Comentarios finales? Se nos vino el tiempo encima. ¿Algún comentario final, por favor? ¿Nada? Ok, bueno. Listo, no hay problema. A ver, yo tenía planeado terminar hoy con esto y con una parte de antesala que es del tema que vamos a hacer la exposición, ¿ya? Pero dado que un poco nos hemos quedado en la discusión de estos aspectos de los ecosistemas, que bueno, también vale la pena porque creo que es importante entender mucho el ecosistema y apenas aquí estamos haciendo una revisión rápida, ¿no? Como les decía, esto es básicamente lo que ustedes deben haber visto en ecología y hay que analizarlo desde la perspectiva de la evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Y por eso lo hacemos. Nos falta una partecita, no es muy grande, es medio cortita, han de ser unas 4 o 5 láminas, sobre la utilización del ambiente, ¿ya? Un poco para cerrar este análisis que hemos hecho. Y nos faltaría toda esta parte que quería yo discutir sobre los aspectos jurídicos y administrativos un poco de la evaluación de impacto ambiental y trabajar un poquito ya en materia que es entender la historia de la evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Pero bueno, no alcanzamos, en todo caso, esto lo haríamos el día martes, ¿ya? Entonces, el día martes vamos a trabajar esto y el día viernes, entonces, empezaríamos con los trabajos de discusión
sobre el marco jurídico de la evaluación de impacto ambiental en el Ecuador. ¿Sí? Ya, esto es lo que haríamos el día